Este es el podcast de 1000 palabras. Un cafecito, un favorcito, un momentico, incluso una personita. ¿Te suena familiar? Parecen palabras inofensivas, hasta tiernas, pero ¿qué tal si te dijera que esto está debilitando tu mensaje? Episodio 293. Cuidado con el diminutivo, lo que comunicas sin querer. Te damos la bienvenida. Este es el podcast de 1000 palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos. ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Bienvenido, bienvenida a esta nueva entrega de nuestro podcast, quincenalmente con muy buenos tips, ideas, historias e invitados para hablar de comunicación efectiva. Hace rato no tengo invitados, entre otras. Muy pronto estarán de regreso. A veces me tiro un cuento, como en este episodio, donde hablaremos de un tema muy importantito, si pudiéramos llamarlo así. No, muy importante. Nada de diminutivos. Esa es la premisa, el manifiesto de este episodio. Los diminutivos arruinan tu comunicación. Mucho cuidado. Vamos a hablar de ese tema en esta nueva entrega, contándoles antes que nos acompaña en la producción y publicación de este episodio, John Edison Montoya. La otra noche me invitaron a un evento de networking. Muy buena logística, buena comida, buena conversación, relaciones. Hasta que en plena presentación uno de los organizadores dijo: queremos agradecerle a esta personita que nos ayudó con todo el montaje. Yo me quedé pensando, personita, ¿por qué no persona? Esa personita fue quien montó todo el sonido, gestionó proveedores, lidió con imprevistos. Decirle personita no era un halago, era sin quererlo una forma de quitarle peso a su trabajo. Y eso pasa en todas las circunstancias, en todos los entornos, no solamente con cosas, sino con las personas, donde el tema se vuelve más delicado todavía. Hoy vamos a hablar del impacto de los diminutivos en la comunicación profesional. ¿Por qué los usamos y cómo podemos evitar que afecten lo que queremos decir? Así que sin más preámbulos, que ruede el cassette. Empecemos por explicar por qué usamos los diminutivos. Primero, porque crecimos con ellos. En muchas culturas, especialmente en América Latina, los diminutivos son parte del lenguaje afectivo. Desde pequeños escuchamos a los adultos decir abuelita, papito, amiguito, casita, y lo aprendimos como norma cultural. Se usan para sonar amables. Hazme un favorcito, dame un momentico, vamos a reunirnos un ratico. De esta manera creemos que sonamos menos agresivos o autoritarios. Nos ayudan a suavizar peticiones o parecer menos exigentes. Queremos caer bien. A veces los usamos por inseguridad, para que el otro no se moleste o no sienta que estamos imponiendo algo. También para generar una cercanía forzada o una falsa empatía, sobre todo en contextos comerciales. Por ejemplo, este es un temita que seguro te va a interesar. Se transforman en muletillas afectivas que repetimos sin darnos cuenta. Una, por ejemplo, que me choca a mí mucho, que a mí me gusta el rock, pero los que dicen, no, qué bueno que pongan rockcito. El que diga que pongan rockcito, ya estás demeritando, le estás quitando todo el poder a esta música. Al que le gusta el rockcito, no le gusta el rock. Estoy seguro de eso. En ocasiones los usamos para aparentar humildad o suavizar una crítica, pero esto termina por diluir la claridad del mensaje. Aquí una cita para pensar. El lenguaje refleja nuestras emociones y al mismo tiempo las moldea.
Cuando suavizamos en exceso, nos desdibujamos. Esto lo dice María Teresa Serafini, lingüista y educadora. Ahora bien, ¿por qué los diminutivos pueden debilitar tu comunicación? Varias razones. La primera, restan fuerza al mensaje. Decir necesito un favorcito no suena igual que decir necesito tu ayuda. También pueden sonar poco profesionales, especialmente en correos, presentaciones o intervenciones con compañeros de trabajo. Una tercera razón, generan ambigüedad. Un momentico, ¿son 30 segundos o son 20 minutos? ¿Cuánto es eso? Cuarta razón, proyectan inseguridad. No usamos diminutivos cuando estamos seguros de lo que pedimos. Quinta razón, se sienten poco serios en entornos corporativos. Incluso si hay confianza, el exceso de cafecitos, reunioncitas, proyecticos puede diluir el impacto del mensaje. Sexta razón, refuerzan hábitos de comunicación pasiva en los temas que tememos incomodar o parecer exigentes. Séptimo, normalizan un tono infantil en conversaciones formales, algo que puede perjudicar tu imagen si estás, por ejemplo, liderando un equipo o hablando ante una audiencia. Octava razón, desdibujan roles de liderazgo. Un jefe que les dice, les tengo un proyectico interesante, puede parecer que no toma en serio sus propias responsabilidades. Aquí otra cita clave. El lenguaje no solo comunica, estructura la forma en que percibimos al otro. Esto lo escribe Deborah Tannen, profesora de lingüística de la Universidad de Georgetown. Y el caso más delicado de los diminutivos, cuando los usamos con personas. Esta personita nos ayudó. Carlitos es muy cumplidor. La jefecita ya viene. Suenan horrible, ¿no? Aunque parezcan cariñosos, estos usos pueden ser condescendientes, especialmente cuando se refieren a adultos o a personas en cargos de responsabilidad. En muchos casos minimizan simbólicamente a quien nombramos. La ingenierita. Suena menos serio eso que decir la ingeniera, como debe ser. Aquí puede haber un componente de género. Muchas mujeres en cargos altos son nombradas con diminutivos como una forma de suavizar, de minimizar su autoridad. A veces usamos el diminutivo por cariño, pero si no tenemos una relación cercana o de confianza, puede percibirse como falta de respeto. Incluso con los nombres. Si alguien se presenta como Carlos, no deberías decirle Carlitos, salvo que lo autorice o sea parte de su identidad elegida. Pero aquí que se me vino a la mente el nombre de Carlitos, hay excepciones y voy a mencionar dos importantes. Cuando empecé en la universidad teníamos un combo de 6 amigos, nos hicimos muy amigos desde el primer semestre y por coincidencia en el grupo había 3 compañeros de nombre Juan Carlos. Entonces teníamos que diferenciarlos. Y en lugar de usar los apellidos, hicimos lo siguiente. Había un Juan Carlos que digamos que tenía como el fenotipo normal, más normal, Juan Carlos Velázquez, y a ese le decíamos Juan Carlos. Existía el segundo Juan Carlos, que era Juan Carlos Gómez, que les confieso era igualito en la cara a Sylvester Stallone. Entonces le decíamos Rambo o Rocky y el tipo era pero viga impresionante todavía. Es muy cuajo como decimos en Medellín o muy manga como dicen en Bogotá. Muy musculoso Juancho. Entonces a Juan Carlos le decíamos Rocky o Rambo. Y el otro Juan Carlos Múnera era chiquito y flaquito y le decíamos Juan Carlitos. Él lo aceptó bien. Todos los compañeros y las compañeras le decían Juan Carlitos y no hay problema con eso. Muchos todavía le dicen Juan Carlitos y él no tiene ningún inconveniente con ese tema. Entonces depende también del contexto, pero ya cuando hay mucha confianza de verdad. Tampoco voy a reclamar que en algunas familias, por ejemplo, a los abuelos o a las abuelas les digan abuelito, abuelita, papito, mamita. Yo no le veo problema a eso de verdad.
que en las familias lo hagan. Cada familia tiene su estilo y sus cosas. Puntualmente a mi madre, por ejemplo, cuando mi mamá empezó a interactuar con sus nietas, o sea, mis hijas, les decía, amores, por favor no me vayan a decir abuelita, no me gusta, me dicen abuela, nada de abuelita. Pero hay familias que les gusta el ita, ito, el diminutivo para el abuelo o para la abuela. Cada cual, ¿cierto? Hay excepciones. ¿Cómo dejar de usar los diminutivos? En un momento la respuesta. Ya regresamos después de estos mensajes. ¿Trabajas en el área de comunicaciones, de recursos humanos o talento humano o de marketing y quieres conectar los públicos de interés con la cultura de tu organización? Hazlo con un podcast corporativo. El podcast es el medio más apasionante para conectarte, construir y crecer una audiencia. ¿Y cómo hacer un podcast para tu organización? Descarga el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es gratis. Es una guía que te muestra el paso a paso exacto para crear un podcast corporativo que ayude a mejorar la reputación de tu empresa y a inculcar la estrategia y la cultura de tu organización. Yo soy Santiago Ríos de la empresa 1000 Palabras y quiero invitarte a que descargues completamente gratis el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Allí reúno la experiencia de más de 800 podcasts producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Ya te dije, es gratis. Aquí en este link, www.milpalabras.com.co/guía podcast. Estamos de regreso a nuestro programa. Antes de contarles cómo dejar de usar diminutivos, me estaba acordando de otro par de casos. Uno lo he mencionado recientemente en un par de episodios por acá, porque el problema de los diminutivos es que también se vuelven muletillas. Y he mencionado mucho el de dos curas en una parroquia cercana a mi casa que hablan de hijitos míos. Y a mí me parece falto de respeto, de verdad. Y de pronto ellos lo hacen con cariño. Uno de esos curas incluso tiene un buen sermón. Pero al usar tanto el hijitos míos, yo me distraigo de verdad, porque me va como atormentando. Y conozco otros feligreses que son amigos míos que también dicen, sí, muy molesto, hijitos míos no. Una vez de ocio no atendí, no escuché para nada bien ni la lectura ni el evangelio y le conté al padre en una misa de 35 minutos, le conté 46 hijitos míos. Impresionante, muy molesto de verdad. Me estaba acordando también de los diminutivos. Yo no sé por qué alguien me desmentirá. ¿Cómo se dirá esto? La industria de los payasos, ¿cómo se dirá? La cultura payasística será el término en América Latina. Creo que los payasos más famosos son de Chile. Es decir, la cultura payasística de América Latina nació en Chile, creo yo. O es muy fuerte allá en todo caso. Pero los payasos hablan con diminutivos. Entonces miren la seriedad que le quitan. De hecho me acuerdo acá del sketch que hace Gabriel de las Casas del programa radial colombiano La Luciérnaga de Caracol. Lo hace a veces con Risa Loca o con Alexandra. Antes lo hacía con Papuchis en otro programa. Entonces hablaban como: hola amiguito, pásame la botellita. Porque, ¿o te quieres montar a un carrito? Creo que le estoy pegando al tono del payaso. Bueno, en fin. Sigamos hablando de los diminutivos. Bueno, ¿cómo eliminar los diminutivos? Primera recomendación, detecta los que usas sin darte cuenta. Te puedes grabar, por ejemplo, una presentación o pedirle a alguien que te diga cuándo los usas. Segunda recomendación, reemplaza por formas concretas y seguras. En lugar de cafecito, di cita para tomar un café. En lugar de un momentico, le dices más bien, regálame 5 o 10 minutos, ¿sí? Tercero, no confundas cordialidad con pequeñez. Puedes ser amable sin disminuir lo que dices. Cuarto, cuida especialmente los nombres propios. Si alguien se presenta como Adriana, no empieces de una a decirle Adrianita, a no ser que se vuelva pues muy cercana a ti, ¿no? Quinto, sé coherente. Si a los hombres los llamas por su cargo, no uses diminutivos solo con las mujeres o viceversa.
6. Evalúa el contexto. Con tu familia puede ser tierno. Recuerda el caso de papito, mamita, abuelita, ¿cierto? Pero si estás con inversionistas o con clientes, hay un contexto diferente. 7. Desarrolla seguridad al hablar. A veces los diminutivos cubren una inseguridad más profunda. Trabaja tu presencia y tu voz porque esto te va a ayudar a eliminar los diminutivos. 8. Haz ejercicios de sustitución. Y esta clave tiene que ver mucho con la que vimos en un episodio anterior sobre las muletillas. En lugar de rellenar el aire con un diminutivo porque alargas la palabra para hacerla más pequeñita pero más larguita, ¿cierto? Al igual que las muletillas que dices reemplaza eso con un silencio. Haz una pequeña pausa que la gente no va a notar. Pero a ti te va a dar tiempo para pensar, para entender o que estás diciendo una muletilla o que estás usando un diminutivo. Otra recomendación, si realmente te importa la manera en cómo le estás hablando a los demás, escucha un poquitico o mira videos o presentaciones o escucha podcasts de la gente que admiras. Ellos usan diminutivos. Es muy raro que usen diminutivos de verdad. La gente que tiene influencia, que comunica bien, que se conecta con los demás, no usa diminutivos. Por supuesto, hay objeciones. Probablemente tú estás diciendo, pero así hablamos todos. No. No todos hablamos así, mucha gente. Pero esto no debería ser la regla. Lo cierto es que comunicar bien es elegir cómo sonar, no repetir por costumbre. Otra objeción. Pero es que yo lo digo con cariño, con amor. Puede ser. Pero lo que importa no es solo tu intención, sino lo que el otro percibe. Otra objeción puede ser, pero así no sueno brusco o rudo. Mira, puedes sonar amable sin disminuir tus palabras. Hay formas y tonos que lo logran. Otra objeción, pero yo siempre le he dicho a él, Carlitos, revisa si aún aplica. Las personas cambian y el lenguaje también tiene que adaptarse. Aquí otra cita clave. Los diminutivos son el espejo del miedo a incomodar, pero también del miedo a expresarnos con firmeza. Esto lo dice María Paulina Baena, periodista y columnista del Espectador. Y aquí un apunte cultural interesante, es como un bonus track de este podcast. En inglés, el uso de diminutivos no es tan frecuente como en español. Cuando aparecen, son muy marcados. Por ejemplo, doggy en lugar de dog, perrito en lugar de perro, y suelen reservarse para contextos muy informales o muy infantiles. Infantiles, pues, mejor dicho. Esto puede generar choques culturales. Un hispanoparlante que usa muchos diminutivos en inglés puede parecer poco profesional, mientras que en español puede sonar tierno o amistoso. Todo depende del contexto. Para este podcast utilizamos como fuentes a la Universidad de Georgetown, un artículo de Deborah Tannen, también a María Paulina Baena, columnista del Espectador. También el artículo de Harvard Business Review, Speaking with Confidence, y un artículo publicado en BBC Mundo. En resumen, usar diminutivos, sobre todo en entornos de trabajo, te puede hacer lucir menos profesional. Y si los usas sin conciencia, puede debilitar lo que dices, cómo lo dices y, súper importante, cómo te perciben. Espero que este contenido haya sido de valor para ti, que lo recomiendes con tus amiguitos, coleguitas. No, mentiras. Qué pena usar los diminutivos, es que me burlo, ¿verdad? Del diminutivo, que es muy feo. Pero sí, comparte este episodio con tus amigos, con tus colegas, compañeros de trabajo, familiares. Sabes, mi promesa que siempre te hago quedar muy bien. Por favor, igualmente déjame una buena reseña donde estés escuchando este podcast. Puedes estar en Apple, en Deezer, ¿dónde más? En Amazon. O si nos estás viendo en YouTube o Spotify, también nos puedes dejar un comentario allí, un me gusta. Todo es amor, todo lo que hagas por este podcast
para multiplicar este mensaje, para que hablemos mejor, para que nos comuniquemos mejor, porque la comunicación efectiva te ayuda a vivir mejor, te convierte en una persona más apta para trabajar, de verdad. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega del podcast de 1000 Palabras. Mil gracias.